Buenos días, bienvenidos esta vez sí a la última sesión de webinars de ORH antes del verano, que como escribía yo el otro día, creo que es el propósito más compartido de todos en este momento del año y espero que también vosotros pues cuando lo tengáis lo disfrutéis. El tema elegido para cerrar este ciclo de webinars de la primera parte del año pues es todo un hit. Es todo un hit normativo en el ámbito de la salud laboral que, como bien sabéis, pues se ha presentado en forma de nueva ley de prevención de riesgos laborales que contiene muchas novedades y cuyo objetivo sobre todo es ir más allá de la parte procedimental de la gestión de los riesgos, introduciendo lo que dice la letra de la ley, es una visión más real, adaptada a las circunstancias actuales, por eso también tiene un apartado específico para todos los riesgos emergentes y muy especialmente para el tema de la salud mental. Como bien sabéis, además, estamos en unos momentos en los que el absentismo está disparado y en el que una vuelta de tuerca, vamos a decirlo así, para no herir susceptibilidades de nadie, una vuelta de tuerca de la prevención de riesgos laborales era necesaria. ¿Completa? No lo sabemos, pero desde luego es un paso adelante. Y vamos a ver un poquito pues, los entresijos en cómo concreta esta prevención de riesgos su nueva propuesta. La vamos a ver de la mano de nuestros amigos Xavier Pladeval y Fátima Jiménez, ambos de Acción Preventiva, con los que ya llevamos una larga trayectoria de colaboración en sesiones que, pues a pesar de que estamos aquí, estamos ya el 9 de julio, pues os ha congregado a más de 400 personas. Así es que, claro, es que el tema lo pide. El tema pide un análisis en profundidad de qué hay que hacer, qué se puede hacer y con qué herramientas para cumplir y para ir más allá del cumplimiento. Bienvenidos, Xavier y Fátima, un placer teneros otra vez con nosotros. El Igualmente. placer es nuestro, Maite. Nada, pues Muchas vamos a ello. gracias. Queremos que sea muy participativa la sesión. Nos prevemos que tengáis muchas preguntas, con lo cual, para ir súper rápido al grano, las indicaciones técnicas, por favor, las preguntas, si podéis, hacedlas mejor a través de la opción preguntas y respuestas. Aunque el chat también está habilitado, pero es más para cuestiones técnicas, de que no escuchéis o tal, me lo decís e intentamos arreglarlo. Pero para poder tener orden en las preguntas, mejor opción preguntas y respuestas, y yo se las voy trasladando tanto a Fátima como a Xavi. Y intentad participar porque es una oportunidad de oro. Yo creo que es de las primeras sesiones que se hacen sobre esta materia y seguro que os suscita muchas dudas porque me lo está haciendo a mí y apenas la conozco. Así es que vamos a ello. Yo os cedo la presentación, Xavi y Fátima, y empecemos la conversación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Tengamos en cuenta que no son unas fechas cómodas, que todo el mundo ya está pensando en vacaciones, pero como tú decías, ostras, la ocasión se lo merece, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la nueva reforma de la ley de prevención, pero más que entrar en detalle y ya desmenuzar, vamos a contextualizar, porque si perdemos el foco, luego evidentemente perdemos el contexto del porqué de las cosas, ¿no? Una cosa está muy bien saber el qué, pero es importantísimo entender el porqué, ¿vale? Si, como he dicho en alguna ocasión, cualquier duda, cualquier aclaración que preciséis, por favor no os cortéis porque es importante el no correr tanto si conviene, pero construir la sesión desde terreno bien asentado, ¿vale? Antes que nada os diré de que yo soy, conjuntamente con Fátima, quien nos vamos a explicar este tema, ¿no? Pero si a vosotros a título personal me preguntáis, yo no creo en la reforma, ¿vale? Eh, evidentemente, la ley de prevención lleva 30 años con nosotros y ha tenido un sinfín de regulaciones específicas, ¿no? Con reales decretos. Por tanto, yo creo que la ley está perfectamente bien y bien explicada. ¿Eh? Lo que he hecho en falta en la ley es actitud de cara a pasar de los papeles a la acción. ¿Sí? Si bien es cierto en un primer momento, pues evidentemente las empresas veían la prevención, algunas de ellas, como un impuesto revolucionario, hoy en día eso ha pasado a la historia. Pero sí que es verdad que muchas de ellas, la veis todavía, jolín, como un cubrir el expediente para que no venga el inspector de trabajo y luego me envaine, ¿no?
Entonces, lo veis como un quitamultas muchos, ¿eh? Os quedáis en los papeles. Y eso es lo que pretende la nueva reforma de la ley, pasar de los papeles a la acción. Y desgraciadamente, en nuestro queridísimo país, a diferencia de otros, ¿no? Países nórdicos o anglosajones, esto lo llevan para adelante la prevención desde la convicción, no desde la imposición. Y en nuestro queridísimo país, o sale una ley y nos lo impone, o bueno, ya haremos. ¿Eh? Y el ya haremos, el resultado es que el año pasado, 2025, 735 accidentes mortales registrados, ¿sí? 450.000 bajas, números redondos, para ser exactos, 446.116 bajas por trastornos mentales, ¿sí? Bueno, una tasa de absentismo media de un 7,1% sobre las horas que tendrían que trabajar los colaboradores. Por lo tanto, cuidado, 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 que esta ley sale, esta reforma de la ley sale derivado a que esto ha tomado ya unos tintes de que evidentemente no es sostenible. Y claro, todas esas bajas, ¿quién las paga? Pues en gran medida las empresas y la seguridad social. Y como las arcas del tesoro pues están más secas que la meseta, pues donde no hay no se puede sacar. Por lo tanto, vamos a regular para exigir, ya que las empresas no han gestionado la prevención desde el convencimiento. Yo no os diré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en esta reforma de la ley. Sencillamente os digo que si hubiésemos hecho las cosas desde la conciencia, no haría falta la imposición. Simplemente hago una reflexión. Pero, más allá de todo esto, pues vamos al grano, ¿no? A la hora de la verdad hay mucha tela que cortar y vamos a sintetizar, ¿no? Todos los cambios en 5 puntos clave, ¿eh? 5 puntos que nos van a exigir cambio inmediato. A partir de aquí, para hacer la exposición, le he pedido a Fátima, que es nuestra experta en todo el tema psicosocial, para que también nos alumbre el camino, ¿no? Nos ilumine nuestros pasos. ¿Por qué? Porque, repito, más que decir el propio cambio, quiero ir a la esencia y que entendáis el porqué. ¿De Pues, acuerdo? me permitís haceros una puntualización que nos pregunta uno de los asistentes? Sí, Para que sí, les por quede claro favor. a todos. Nos dice, estamos hablando sobre el proyecto de ley, pero ¿cuándo está prevista su aprobación? Bueno, de hecho, la aprobación supuestamente es un mero trámite burocrático administrativo porque ya ha habido, parece ser, consenso. Y eso está previsto, bueno, claro, yo no tengo la bola mágica, le saco lustre a la bola y se me ilumina la fecha. Pero en principio tendría que estar previsto esto para finales, mediados, finales o principios de noviembre. ¿Sí? Pero ya es importante, con que ya ha habido fumata blanca, ya ha habido más o menos un consenso, y se sostiene con la mayoría, pues todo apunta a que en estas fechas, pendiente evidentemente, pues de acabar de acotar la fecha exacta, ¿no? Porque cosas a este buen gobierno se le acumulan encima de la mesa raudales, ¿no? Pues, pero más o menos, esto tiene que ir entre mediados de octubre, Ujú. mediados, principios de noviembre, Vale, en esa horquilla. ¿Eh? gracias. Vamos a ver, pues lo que os comentaba, ¿no? Bueno, la reforma de la ley, ¿qué pretende? Pues evidentemente ser más humana y efectiva, pone al trabajador en el centro del negocio y va indexada pura y dura a resultados. Como hemos ido con muy buena voluntad, pero sin método, nos acotan para conseguir cotas de eficacia, ¿no? Pretenden que sea
tremendamente efectiva. Bueno, pretende. Luego veremos cómo sale. Pero de entrada ya nos ponen en un encorsetamiento que eso hará de que Inspección de Trabajo pues tenga carta libre para llegar, intervenir y exigir. Desde la ley que tenemos ahora va a base de sanciones, pero evidentemente, jolín, no todo está, o sea, hay muchos parámetros que todavía son humo, que a mí me gusta mucho hablar del poder discrecional de la administración, es decir, la capacidad de la administración pública, véase Inspección de Trabajo o un juez, de interpretar una norma. La ley dice lo que dice, pero como está redactada como está, pues a la hora de la verdad se presta a interpretaciones. Con la reforma que se pretende, que no haya interpretación alguna, blanco y en botella. Eso es lo que se pretende. Y a partir de aquí quieren actualizar toda una serie de riesgos que posiblemente cuando se reguló la ley de prevención, pues no eran, no habían aflorado todavía. Derivado del COVID, lo hemos dicho en alguna ocasión, para los que seguís estas sesiones, de que, bueno, pues ha habido un cambio de paradigma. Los riesgos psicosociales se han aflorado y están encima de la mesa. Y bueno, pues la primera causa de accidentes laborales ya no son las amputaciones, los atrapamientos o las caídas desde altura, son los ictus y los infartos. La primera causa de enfermedades derivadas del trabajo son el estrés y las depresiones. Esto, cuando sale la ley, ostras, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Vosotros veréis lo que habéis hecho en psico a lo largo de 30 años en vuestra empresa, pero primero nos metimos en los temas de seguridad, luego los de higiene, luego fuimos entrando con los ergonómicos, hay algunos que ni han entrado o han pasado de puntillas, pero el psico era el eterno olvidado. Pues, por ejemplo, en este caso, una de las palancas importantísimas de gestión del cambio son todos los temas de psico. Hay que poner a la persona, su causa y su realidad en el centro del negocio. La primera causa de accidentes, ictus, infartos, primera de enfermedades, estrés y depresiones, vamos a acotar. ¿Sí? Por tanto, la reforma esta lo que pretende es acotar para poder exigir que no preste a interpretaciones y aflorar toda una serie de riesgos que antaño pasaban desapercibidos o se mencionaban, pero someramente, sin darle una preponderancia que ahora se le dará. ¿Sí? El primer gran cambio, el primer gran cambio es que, cuidado, ¿vale? Porque el esfuerzo en materia preventiva, ¿sí? Nos van a pedir un plus. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Pues oiga, mire usted, la idea es que, así como hasta ahora teníamos que incorporar prevencionista propio en las empresas cuando superábamos los 500 trabajadores, salvo que nos encontrásemos en empresas de alto riesgo o alta accidentabilidad, que ese número se bajaba a los 250, pues ya nos están diciendo que con la reforma, ¿vale?, que vamos a tener, ya lo veréis aquí, que ahora bajo la slide esta, ahora no me deja bajar. No sé por qué no la puedo bajar. Con el zoom, control. Ahora. Pues el esfuerzo preventivo que nos piden es que lo que antes era prevencionista propio a los 500 trabajadores, nos lo van a obligar a bajar a los 300, y las empresas con actividades de alto riesgo, alta accidentabilidad, lo que entendemos por actividad peligrosa, de los 250 que regía hasta ahora, nos lo van a bajar a los 150. ¿Vale? Cuidado, 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 que eso es un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas más empresas van a tener que incorporar prevencionista. ¿Sí? Bueno, eso es un primer indicador. Pero en la línea, ¿cómo he empezado yo la sesión? Esto
no pasa por una mayor exigencia si no hay conciencia de qué va a servir. Pregunto yo y dejo una pregunta en el aire, que tengamos el prevencionista cuando antes no lo teníamos, si a la hora de la verdad no le dotamos de medios, no le apoyamos y no está todo el comité de dirección hipersensibilizado en la protección de la persona, protección física y psíquica. Pues habremos conseguido, cuidado, mejorar un ratio normativo, bien, pero la mejor evaluación de riesgos, si no se apoya a este prevencionista, si no se le dota de medios, estará hecha, estará en una estantería o en un archivo, en un ordenador, pero el resultado en la trinchera corremos el riesgo, si no hay ese plus de implicación por sensibilidad en el tema, de que el riesgo continúe en la trinchera y por lo tanto sigamos en el mismo lugar y con la misma gente. Por tanto, cuidado, 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 que el ratio nos va a obligar, pero como al pairo, al mismo tiempo, no mejoremos nuestro mindset preventivo, que es lo que he hecho en falta yo, pues bueno, habremos hecho una inversión, habremos cumplido un ratio normativo, pero no habrá servido de nada. Iros cuestionando el que esto tiene que ir de la mano. Tenemos que mejorar cosas y que nos acotan, pero que le tenemos que poner un plus de sensibilidad y apoyo a ese equipo técnico, porque si no, repito, habremos invertido un dinero que no tendremos el retorno esperado. ¿Sí? Y a partir de aquí nos pedirán que ese técnico tenga como mínimo que estéis cubriendo las tres especialidades preventivas, evidentemente mayor dotación de recursos humanos y para eso os van a exigir que impliquéis, bueno, de hecho ya lo decía la, la ley de prevención, ¿no? El artículo 1 del Real Decreto de los Servicios de Prevención nos decía que la prevención tenía que estar integrada en el sistema de gestión. Sí, ¿cuántas empresas 30 años después tienen integrada la prevención en su sistema de gestión? Nosotros hemos hecho un estudio a 2.000 empresas de entre 50 y 450 trabajadores. Solo el 7% de las empresas, 7,2 para ser exactos, tenían integrado bien la prevención en su sistema de gestión, de las empresas de este rango. Cuidado, 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 nos van a pedir más recursos implicados. ¿Eso qué quiere decir? Todos los mandos intermedios van a tener que ser probablemente recursos preventivos para que ese eslabón más débil de la cadena por donde se rompe mayoritariamente la prevención tengan formación y solvencia no solo en qué tienen que hacer, sino en cómo tienen que hacer. ¿Vale? A partir de aquí cogerá más peso la ergo y el psico, y evidentemente nos van a pedir un plus de control a las contratas y subcontratas que colaboren con nosotros. ¿Sí? El CAE está muy bien, pero nos quedamos en los papeles. No, cuando estos señores, señoras pasan a trabajar dentro de nuestra organización, pues nos van a pedir un plus de seguimiento y control, cómo esta buena gente desarrolla sus tareas. Por tanto, a estas empresas externas nos van a pedir que les exijamos más recursos preventivos y que por si se columpia el recurso preventivo, el responsable de la sección, de nuestra sección, que acoge a trabajadores externos, extreme el seguimiento y control. Principio invigilante. Por tanto, cuidado, 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 que esto sobre el papel está muy bien, pero repito, requiere un plus de implicación por nuestra parte desde la sensibilidad, desde la mejora de la cultura preventiva, desde la mejora de la percepción del riesgo. Repito, si no, todo ese requerimiento lo tendremos en papeles, pero luego no será efectivo para evitar el accidente.
¿Dudas hasta aquí? Perdona, Xavi, tenemos varias preguntas. No sé Venga, si te las traslado. sí, sí, ¿Sí? porfa. Pues mira, la primera es de Laura. Y dice que somos una compañía compuesta a su vez por un grupo de empresas, cada una con una razón social independiente. Y ninguna de ellas supera los 300 empleados. En este caso, ¿la reforma tiene en cuenta el número de trabajadores de cada empresa legal? No, o sea, se tiene en cuenta el número de trabajadores de cada empresa. Si no hay un grupo empresarial consolidado, no le afectará. Si no llega a los 300 trabajadores, no le afectará. ¿Sí? Si no tienes el mismo CIF para la contabilización de los trabajadores eh, que estén dentro de un mismo CIF. ¿Sí? Vale. Supongo que con También nos esto dice, contesto la pregunta. vale. También nos dice Alicia que si con la nueva reforma se van a necesitar las tres especialidades en los servicios de prevención, antes de dos, que antes eran dos. Si queréis contesto yo. Seguirán siendo 2 y lo que se tendrá que ver es el ratio de técnicos que tienen que tener, porque va a depender de muchos aspectos. Si tienen un solo centro de trabajo, va a depender de la actividad, del número de centros, de la dispersión de los trabajadores en esos centros de trabajo y a partir de ahí se hará un estudio. Pero con asumir 2 especialidades técnicas será suficiente. Vale, y Sí. la última para ir espaciándolas un poquito, ¿vale? Porque tenemos aquí varias y así las voy agrupando. Esta es de Lourdes. Dice, si tenemos que contratar un prevencionista, ¿tendremos que tener también contratado un servicio de prevención ajeno para una empresa de 340 empleados aproximadamente? Evidentemente, el Superman de la prevención no existe y el que es bueno en seguridad no lo es en ergonomía y lo que es en seguridad y en ergonomía no lo es en higiene, ¿no? O en psico. Entonces, evidentemente, cuidado, depende de la dotación de romanos que tengas, ¿no? Pero, pues claro, si tu prevencionista cubre dos especialidades, tendrás que tener las otras cubiertas y las otras las tendrás que tener cubiertas con un servicio de prevención. ¿Puedes Eso es. cubrírtelo tú mismo? Sí, evidentemente, puedo ir a la mayor. Puedo tener médico especialista en medicina del trabajo, puedo tener higienista, puedo tener experto en técnico, experto en seguridad y ergónomo y psicólogo, ¿no? Bueno, técnico experto en psicología, ¿no? En psicosocial. Pero otra cosa es que te salga rentable tener toda esa infraestructura para la dimensión de tu organización. Ujú. La ley es a mínimos. Como mínimo lo que te dice la ley. Y a partir de aquí, a mayor abundamiento, todo cuenta. De acuerdo. Vale, pues yo sigo recopilando preguntas y así vamos avanzando también en vuestra presentación. Disculpad. Vale, perfecto. Pero de entrada, centrarnos, ¿no? Que ya lo que nos piden es un sobreplus de medios. A partir de aquí, cuidado, porque entramos en una espiral inflacionista importante. No me quisiera frivolizar y quedarme con el bill metal. Mi mensaje es, vale, eso nos lo van a exigir, pero ya que vamos a entrar en un incremento de costes, como mínimo gestionemos desde la conciencia, desde la mejora de la percepción del riesgo, apoyemos a los prevencionistas, porque si no esto será un más coste, no una inversión, para conseguir mejores resultados y cotas de eficiencia y con ello mejora de la competitividad organizacional. Por lo tanto, cuidado, cuidado, cómo planteo yo la estrategia de abordaje, porque, repito, puede ser que depende de cómo la planteáis, no consiga los ansiados resultados. Fátima, ¿quieres hacer algún comentario a mis palabras o alguna apreciación? No, lo has explicado todo muy bien y el sentido que tiene esta ley y que al final hay que verlo como, ¿no? Desde arriba y decir lo que pretendes integrar y hacer prevención de verdad ya de una vez, ¿no? Porque la accidentabilidad sigue subiendo. Sí, sí. Bueno, si quieres amplío un poco el tema psicosocial, ¿vale? Porque sería como el primer punto. La ley de prevención del 1995 ya hacía referencia a los riesgos psicosociales, que hablaba de que se evaluarán aquellos riesgos que hacen referencia a organización del trabajo, pero ahí se quedaba, ¿no? Y luego sí que es verdad, como tú dices, ¿no? Que ya está todo legislado, que no hay nada nuevo, que la obligatoriedad de hacer una evaluación psicosocial
han habido campañas europeas, españolas, criterios de inspección de trabajo, pero bueno, es una manera de decir, es que ahora ya está en una ley orgánica esto, ¿no? Es que está en la ley y ya se reconocen, ¿no? De manera explícita, ¿no? Los daños a la salud mental, pero ya sean cognitivos, conductuales, emocionales, incluso los sociales, ¿no? Y reconoce riesgos explícitos en la ley, como el estrés, el burnout, la sobrecarga laboral, perdón, o la ambigüedad de roles, que son dimensiones, ¿no? Que ya evaluamos en el área psicosocial. Incluso, y esto es muy, muy importante, reconoce conductas suicidas explícitamente en la ley y el tener un protocolo y una prevención para ello. Bueno, esto desde el COVID también aumentaron los suicidios, ¿no? Y ya se exige, ¿no? Esta prevención también dentro de los riesgos psicosociales en la empresa. Otro área, ¿no? Que también hay un cambio importante es todo el tema de la digitalización. Hasta ahora sí que es verdad que todas las empresas tenían obligación de tener un protocolo de desconexión digital, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, siempre aconsejamos a las empresas ir más allá, no quedarse en un protocolo e informar, sino que formar y ayudar ¿no? a las personas trabajadoras en cómo realizar esa desconexión digital, ¿no? En cómo gestionar bien sus tiempos, en cómo desconectar, ¿no? A través de técnicas como el mindfulness, etcétera. Pues todo eso ya se reconoce en la ley, ya no forma parte, o sea, sí, está en el reglamento de protección de datos, que es donde venía, ¿no? La obligatoriedad de tener un protocolo de desconexión digital, pero ahora ya está en la ley de prevención, ¿no? También, o sea, que es una obligatoriedad el que todas las empresas tengan este protocolo de desconexión digital, pero ya desde la ley de prevención, ¿no? Y ahí también se reconocen, ¿no? Pues explícitamente, ¿no? Los riesgos tanto de teletrabajo como de ciberacoso. Y que también reconoce, ¿no? Y habla de que cómo gestionar incluso la inteligencia artificial desde las organizaciones, ¿no? Para que eso tampoco represente un riesgo para las personas trabajadoras. Puedes seguir si quieres, Xavi. Bueno, evidentemente vamos y abordémoslo de manera ordenada porque nos hemos ido del punto 1 al punto 4, ¿no? O sea, los 5 puntos clave de cambio, ¿no? Las personas en el centro de trabajo teniendo en cuenta la salud mental. Hasta ahora hemos trabajado mucho y en el mejor de los casos, algunas empresas bien, la salud física, pero no la salud mental, ¿vale? Entonces, cuidado, 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 porque esto es un cambio de paradigma importante, ¿sí? Yo quisiera haceros una reflexión. Yo soy muy crítico en las vigilancia de la salud que se hace en las organizaciones, porque para mí esto no es vigilancia de la salud. Para mí esto es, en el mejor de los casos, revisiones médicas bien hechas, que es muy diferente que a la vigilancia de la salud, ¿eh? Yo, darme feedback en el chat, porfa, ¿cuántos de vosotros exigís al médico especialista en medicina del trabajo que gire visita cuanto menos una vez al año, que gire visita con el técnico de prevención, evaluación de riesgos en mano y como mínimo pase por los puestos de trabajo donde hay trabajadores que han sido absentistas ese año derivado de bajas laborales por la interacción hombre-entorno-máquina? Cuidado. El médico especialista, yo muy poco, o tienen, son empresas grandes que tienen el médico, jolín, in company, o yo no conozco la mayoría de empresas. No va el médico especialista, no sale de su zona de confort de un despacho y pisa trinchera con el técnico para ver la interacción hombre-entorno-máquina y ver aquellas bajas que ha tenido la persona. Hostia, la relación causa-efecto, que igual tiene una patología o una hipersensibilidad a la persona y con una evaluación tipo pasamos de puntillas y no vemos en qué medida eso le está afectando y derivado de esto la repetitividad a la baja.
Por lo tanto, cuidado, cuidado, derivado de esa visita y de verificar técnico-médico la interacción hombre-entorno-máquina, protocolos específicos para esa persona, para luego cuando pasa la revisión médica, cuidado, 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 que es un cambio de paradigma importante, mirarle estrictamente todo lo que conlleva el puesto, pero en particular aquellos gags que ha detectado de posible hipersensibilidad, y eso en la revisión médica no se mira. En las revisiones médicas nos quedamos con la parte física, pero no tenemos en cuenta la parte psíquica. Cuidado, 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 porque estamos haciendo en el mejor de los casos revisiones médicas bien hechas físicas, pero cuidado, nos faltan las particularidades derivadas de la reincidencia de las bajas, porque de no controlarlo esto puede ir a más y puede acrecentarse el daño que tiene la persona. Y por otro lado, cuidado con el tema psique, porque yo no conozco muchos servicios de prevención que al amparo, al pairo de la revisión médica física, también la pasen psíquica. Fátima, matiza este tema y Sí, creo que bueno, es de aquí tu quiero ámbito de matizar competencia. dos aspectos, ¿eh? Ahora hablo de esta parte de prevención, ¿no? En cuanto a la vigilancia a la salud emocional o mental. Pero en base a lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿no? Esta ley? Que tendremos todo esto que has dicho, recogerlo en un protocolo que va a tener la empresa, el protocolo de retorno. Esto lo tienen que tener todas las empresas. Oye, cuando esa persona vuelve, ¿no? ¿Qué tengo que hacer y cómo voy a adaptar su puesto de trabajo? Como tú has dicho, ¿no? ¿Qué interacción hombre-máquina, ¿no? Y por qué hay esa repetitividad de bajas. Pero también esa adaptación se tiene que hacer cuando hay bajas de salud mental. ¿Cómo adaptamos el puesto, ¿no? Porque se ha producido y si dentro del puesto pues podemos adaptar esa baja de salud mental. Eso por una parte, y esto sería ya, ¿no? A posteriori cuando la persona vuelve. Lo que tú estabas explicando ahora, ¿no? Es la prevención en salud mental que hemos de hacer desde la vigilancia de la salud. Como bien dices, el reconocimiento se basa en salud física y bueno, se hace lo que es la amnesis, ¿no? Que es recoger unos datos que pregunta el médico, ¿no? O, pues sobre salud mental. Nosotros creemos que hay que ir más allá, ¿no? Y bueno, recomendamos pues hacer un test de salud emocional en el que vamos a analizar pues, los riesgos, ¿no? Psicológicos, adaptativos ¿no? Y de comportamiento de esa persona en cuanto a salud mental. Y a partir de ese cuestionario, esa batería de preguntas, bueno, pues ver en qué nivel de salud mental, ¿no? O de bienestar en salud mental tiene esa persona y a partir de ahí también que la empresa tenga un mapa emocional de cómo está su plantilla en grado 1, 2, 3 y 4. Y ahí también poder detectar qué consecuencias están teniendo el tener un riesgo psicosocial en nuestra organización, qué consecuencias está teniendo sobre la salud emocional o mental de las personas trabajadoras de nuestra empresa. Y a partir de ahí, pues poder tomar acción, porque ahora ya no hablamos de que hay un riesgo latente psicosocial, sino lo que nos va a decir es que ya hay el daño, ¿no? En salud mental y que tenemos que actuar si no queremos aún más absentismo. Por tanto, es una herramienta muy potente para poder minimizar ese absentismo, hombre, y mejorar, ¿no? El clima laboral en la organización, conflictos, etcétera. Darme feedback sobre esto que estaba diciendo Fátima. ¿Cuántos de vosotros pasáis como mínimo un par de veces al año el test emocional a vuestros trabajadores? ¿Sí? Para tener un mapa de riesgos del estado emocional de todos ellos. Porque esto, de nuevo, no tiene nada. Esto ahora se regulará formalmente, pero ya hay un criterio de inspección de trabajo desde hace más de 2 años. Entonces, cuidado, 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 ¿eh? Porque estamos sentados sobre una bomba de relojería y muchas veces no somos conscientes. Entonces, darme feedback. ¿Cuántos lo estáis pasando? No se hace, no se hace, una vez al año. Pues, señores y señoras, como mínimo, Rolín,
Bueno, hombre, una vez al año mejor que nada, ¿no? Pero si fuese yo, bueno, al revés, si I were you, si yo fuese vosotros, 2 veces al año, 2 veces al año. Xavi, lo que pregunta Andrés, ¿es lo mismo que la encuesta de evaluación psicosocial? No, 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 la no, evaluación no. de riesgos Puntualízate. psicosociales detecta si hay el nivel de los factores psicosociales que se analizan, qué Ujú. nivel, ¿no?, hay dentro de nuestra organización en cuanto a esos factores psicosociales, ¿no? De qué nivel de riesgo favorable, desfavorable, etcétera, por departamentos, por puestos, por géneros, y a partir de ahí podemos, a través de una parte cualitativa, averiguar el origen y proponer acciones correctoras. Lo que nos dice Vale. el test de salud emocional, lo que estamos hablando es que el análisis, ¿no?, cuando se hace, ¿no?, ese reconocimiento médico, no solo hacerlo físico, sino psíquico, emocional en cuanto a salud mental y tener una evaluación de esa persona, ¿no?, en cuanto a salud mental. ¿A Serían ya cómo las lo Es una encuesta vive de y clima consecuencias. cómo lo siente? y Una tampoco es una cosa encuesta de es qué clima. pasa. No, no, no es una encuesta de Es que también clima. lo preguntan, perdonad, Xavi, que es que No. también Sí, preguntan, sí, ¿es lo mismo que una encuesta de clima? la gente se lía. Sí. Explícale la diferencia, Fátima, entre una evaluación psicosocial, un estudio de clima y el test emocional. ¿Eh? Sí, la El evaluación de test riesgos. emocional lo dice la palabra, cómo lo vive, cómo lo siente, qué emoción le genera a la persona, qué Sí, estado ansiolítico la situación le genera a la persona. ¿Sí? Fátima, explica a la gente sí, los tres parámetros sí. psicosociales que tendríamos que La controlar. evaluación psicosocial es una evaluación científicamente probada que se hace con una metodología, pues, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en el que hace una comparativa con el resto de la población y que es de obligado cumplimiento, en el que analizamos factores psicosociales como puede ser la carga de trabajo, los roles, el liderazgo, la comunicación, etcétera. Además de ello, esto se hace cada 3 años, hay un plan de acción que sale desde una parte cuantitativa, que es el cuestionario, una parte cualitativa, metodologías cualitativas como entrevistas o focus group, y de ahí extraemos el origen y proponemos un plan de acción a desarrollar en esos 3 años. ¿Qué Para un momento, Fátima, recomendamos? para un momento. Eso la evaluación psicosocial que ya experimenta con la reforma ya un cambio. Ya no es cada 5 o cada 4 años, pasa a ser cada 3. Esto ya está vigente en criterio de inspección, Está pero vigente desde febrero de 2021 en criterio de inspección y ahora lo marca ya la ley de prevención. la ¿Qué reforma de pasa? la ley de La prevención, reforma de la claro, ley con de que prevención. quedaba a criterio, o sea, como un criterio de inspección y la gente no conoce mayoritariamente los criterios de inspección, si su servicio de prevención de riesgos laborales no está implicado y simplemente se limita a hacer papeles, no lo explica, las empresas no lo saben, no lo hacen. Por eso Exacto. aterrizarlo como reforma, ya no es criterio de inspección, reforma. Cada 3 años, evaluación psicosocial. Con Importante este cambio. metodología cuantitativa, cualitativa y un plan de acción que se va a desarrollar. Como ese plan de acción es a 3 años, ¿qué se recomienda? Hombre, pues al año siguiente, como KPI, establecer esa encuesta de clima para ver cómo están funcionando esas acciones. Y que la encuesta de clima es algo voluntario por parte de la empresa, no es de obligado cumplimiento por ley. Pero sí que recomendamos hacer esa encuesta de clima pues para ver cómo están evolucionando y qué efectos están teniendo esas acciones que estamos aplicando. Muchas veces esa encuesta de clima en multinacionales viene de grupo, ¿no? Y el grupo nos obliga a hacer esa encuesta de clima. Pero esa encuesta de clima que puede venir pues, de nuestro país de origen, Alemania, y que se aplique en todos los países, vale, la vamos a hacer, pero no cumplimos con el marco normativo con esa encuesta de clima. Hay que hacer la evaluación de riesgos psicosociales. Para un momento. Por tanto, 3 cambios. Primero, cada 3 años evaluación psicosocial. Segundo, que no quisiera que pasásemos planeando y de puntillas por encima de esto. Ya no sirve el antiguo ISTAS que cogíamos, pasábamos la evaluación psicosocial cuantitativa, o sea, un test, lo cogíamos, lo contestábamos, lo procesábamos, daba unos resultados y en base a eso un plan de acción. No, no, no.
No, no, no. Hay que coger y hacerla cuantitativa y cualitativa. Entrevistas derivado de la cuantitativa, entrevistas individuales o grupales para contextualizar. Cambio importantísimo que no quisiera que pasásemos por alto. ¿Sí? Por tanto, el hecho de no, yo hago el quanti que me sale más barato. No, no, que el criterio de inspección y reafirmado por la reforma me va a decir, oiga, de eso nada. Está muy bien hacer el quanti, pero tiene que hacer la evaluación también cualitativa. Y eso supone reunión en focus groups o entrevistas individualizadas. Segundo gran cambio. Tercer gran aportación que os ha dicho Fátima, cuidado, el estudio de clima laboral a mayor abundamiento cojonudo, pero no es de obligado cumplimiento, os lo recomendamos, pero no penséis que porque tenéis ya el estudio de clima laboral no es exigible el psico. No, la evaluación psicosocial es lo que realmente es exigible. Lo demás es para a mayor abundamiento, para jugar la Champions, para que me entendáis, pero no se eximirá del riesgo de multas y sanciones derivadas de un incumplimiento normativo. Lo que hay que cumplir es la evaluación psicosocial. Y lo que hay que cumplir también no es el clima laboral, es el test emocional. Fátima, matízalo. Exacto. Si queremos hacer una buena prevención, y tal como lo remarca, sí, el proyecto de ley, cuando hacemos esta parte de salud física, el reconocimiento médico, eh, no solo tenemos que analizar, ¿no? O explorar la salud física de las personas trabajadoras, sino tenemos que hacer una evaluación, ¿no? A nivel de salud mental, como he explicado antes. Entonces hay que pasar este test y tener esos resultados. Para la empresa, obviamente, ¿no? Aparecerán en el estudio epidemiológico como un factor más, igual que tenemos los factores de tabaquismo, de cardiovascular, de musculoesquelético. Tenemos que tener ese parámetro, el de estrés, el de ansiedad, el de salud mental, y para ello tenemos que ir a una metodología como es la del test de salud emocional. Paralelamente a todo esto, cuidado, ahí tenemos un análisis. Pero Fátima también ha dicho, hay que hacer un plan a 3 años para la gestión del cambio. La nueva reforma ya no quiere que lo tengamos diagnosticado en un papel, quiere ver la acción. Para poder haber resultados tiene que haber acción. Por lo tanto, el papel lo aguanta todo, quiere un plan de acción ordenado, debidamente priorizado y harán seguimiento y control del cumplimiento de ese plan. Si más o menos vas cumpliendo el 70% del plan que tenías trazado, everything goes, todo va perfecto. Hombre, ya sabemos que la partida presupuestaria no es un chicle que se pueda alargar todo lo que se quiera, pero cuanto menos del plan que nos hemos trazado, nos van a pedir un nivel de cumplimiento de un 70%. ¿Sí? Simplemente para que lo tengáis. Claro. Sí, ahí he visto ahora preguntas, Maite, como que decían, pues, Xavier, entonces el FP Psico no es suficiente. Sí, el FP Psico, claro, e incluso hay listas que ahora, bueno, pues se está cociendo una nueva versión que ya casi está en la que permite hacerlo a través de perspectiva de género. Pero al final eso son metodologías cuantitativas, cuantitativas. Y lo que nos dice el proyecto de ley y la inspección de trabajo es que se ha de hacer metodología después cualitativa, es decir, como he dicho, entrevistas personales con un muestreo aleatorio anónimo o focus groups para extraer el origen, porque si hago un cuestionario y me dice que en el departamento tal hay un problema de liderazgo, de comunicación, de roles, pero no sé exactamente cuál es el origen, qué está pasando, yo no voy a poder establecer una medida correctora que me haga minimizar o eliminar el riesgo. De ahí la importancia de ello. Hay Y que además, fíjate, complementar ese método de listas o del FP Psico con el cualitativo. ¿Eh? Exacto. lo comenta Lidia.
Y dice además una cosa muy interesante que dice, la inspección de trabajo en algunas comunidades autónomas es muy exigente con respecto al cumplimiento de las dos cosas, Sí, 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 del quali y del totalmente. quanti. ya os Cumplimiento de aseguro, las dos mira, cosas y plan de acción ejecutado. Por eso yo Eso es. siempre recomiendo poco y bien, que no mucho y mal. Es decir, no hacer, Sí. ¿no? Un plan de acción muy extenso que sea inasumible, sino hacer acciones, ¿no? Un plan que podamos llegar a cumplir, ¿no? Que sea muy realista. Porque si no, luego pueden venir y decir que por qué no hemos cumplido esas acciones. Además, ¿no? De qué le vamos a transmitir a nuestra plantilla si les decimos que hay este plan de acción y no lo asumimos después, ¿no? No vamos a tener el compromiso, no vamos a tener confianza, ¿no? En la Claro. dirección. Una claro, pregunta. comunidad, Antes, tú hablabas del nivel de exigencia de determinadas comunidades. Tenemos cuatro que son tremendamente exigentes. País Vasco, Comunidad Valenciana con el Invasat, Cataluña y Comunidad de Madrid. ¿Sí? Esos cuatro puntos focales, que a la hora de la verdad posiblemente es donde se concentra mayor industria, eh, son tremendamente exigentes. ¿Por qué? Porque tienen claro que si no es así, pues estaremos en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? O sea, exactamente en el mismo lugar donde lo dejamos. Por nos tanto, pregun- tiene toda la razón con el apunte este. nos preguntan también una cosa que yo creo que es interesante y dice, es Lucía, ¿se sabe si está previsto que el Ministerio de Sanidad publique dentro de los protocolos de vigilancia sanitaria alguno relacionado con salud mental? Están trabajando en ello, pero yo preveo, y eso Ya repito, existen en algunos casos, ¿eh? en algunos casos sí, pero no está universalizado para toda la geografía española. Entonces, en principio, ¿vale? Estaríamos hablando de que principios de año, ¿eh? Pero las cosas de Palacio van despacio, evidentemente. Pero ya hay el criterio de inspección que te lo está pidiendo, con lo que ya, mejor o peor, pero ya tendrás que Mm. detonar movimiento para que me entiendas. A mí me Vale. gustaría ahora abordar un tema que no quisiera que se nos fuese el tiempo y se nos quedase en el tintero, ¿no? Antes he hablado de, bueno, tener una cultura preventiva real, ¿no? No una cultura preventiva de papeles, que es, yo soy muy crítico con el sistema y ya os he dicho que el papel aguanta todo y que muchísimas empresas, oye, lo tienen todo perfectamente documentado. ¿Quiere la evaluación de riesgo? Tenga. ¿Quiere los certificados de formación? Tenga. ¿Quiere el plan de emergencia? Tenga, lo tengo todo. Pero a la hora de la verdad no tengo nada. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura preventiva que haga que integremos la prevención en el sistema de gestión. Por tanto, esta reforma, ¿qué pretende? Papel el justo, que no quiere decir cero papel, pero que lo aterricemos a la acción en la trinchera, que es donde se cuecen las habas. Y por tanto haya mucho mayor mejora de la percepción del riesgo, empoderamiento de los mandos intermedios y, por otro lado, que la prevención esté integrada en el sistema de gestión. ¿Vale? A mí me gustaría que comentases eso, Fátima, tu realidad Sí, día a día, cuando pisas empresas, porque tú pisas más empresas que yo hoy en día, ¿vale? ¿Cómo te encuentras esto, no? Pues papeles por un tubo, pero a la hora de la verdad el riesgo es fragante, ¿no? En la trinchera y en la pues me inmensa mayoría encuentro de la casos realidad. es por falta de liderazgo de la cadena de mando intermedio. Sí, la realidad es que me encuentro con eso, con papeles y con, ya sea la prevención ya cuelgue del prevencionista o del Departamento de Recursos Humanos o de la Dirección General, a veces muy perdidos, ¿no? Delante de esa accidentabilidad, de ese absentismo, de esa rotación y que no saben por dónde tirar. Y la clave es que es muy fácil. La clave es trabajar sobre la integración de la prevención. Primero, que toda la cadena de mando y el comité de dirección tengan claros cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y consecuencias, ¿no? De no asumirlas. Y a partir de ahí crear ese plan de acción
dotando, ¿no?, a esos mandos intermedios de esas habilidades de liderazgo preventivo, porque muchas veces, pues bueno, han llegado ahí, pero no han tenido esa formación o esa ayuda, ¿no?, para liderar, para el management. Y por otra parte, pues dotar, ¿no?, crear ese sistema, ¿no?, ese ecosistema preventivo dentro de la organización en la que tengamos pues esos procedimientos y esas herramientas para que el mando intermedio pueda ejecutar y pueda integrar. Todo eso irá bajando y al final todo eso quedará en el ADN de todas las personas trabajadoras, ¿no? Como yo digo, la prevención tiene que ir sola, no tiene que venir un prevencionista el día que viene el servicio de prevención a hacer prevención, o el propio prevencionista de la empresa ir, ¿no?, predicando a cada una de las personas, sino que tiene que estar integrada. Pero no se puede hacer de golpe, tiene que ser escalonado y en la manera que he dicho. Por ello quiero hacer un apunte aquí en esta parte, ¿no?, y que también va en referencia al primer punto, las personas en el centro, algo muy importante que nos dice también esta reforma, y es que la formación tiene que ser presencial. Esto es súper importante, porque es que se estaba desvirtuando el tema de la formación y todo era online, todo era online. Y no puede ser, o sea, te dice la ley, nos dice el proyecto de ley, que excepto en algunos casos, excepto en algunos casos, teletrabajo, en algunos casos de muy bajo riesgo, etcétera, se permitirá esa formación online, que si no tiene que ser a pie de máquina, a pie de puesto de trabajo, presencial y sobre todo teórico-práctica. Importantísimo. Teórico, práctico, suficiente y adecuado. Eso era lo que decía la ley y eso era humo, humo, humo. ¿Sí? No. Informado. Máxima atención las 200 personas que estáis conectadas. ¿Qué se entiende? O sea, la formación, te decía la ley que tiene que ser. O sea, que al trabajador, para dejarlo trabajar en un puesto de trabajo, no se le puede dejar trabajar sin estar informado, formado, y que esa formación tiene que ser suficiente y adecuada. Grabároslo fuego. ¿Qué se entiende por informado? Cuando el mando tiene la certeza que el trabajador ha entendido los riesgos que le van a envolver en su puesto de trabajo. Pero eso no es formación. La formación, ¿sí?, se entiende por formado cuando el mando, además de tener la certeza que el trabajador ha entendido, el mando tiene la certeza que el trabajador lo sabe aplicar con arreglo a las exigencias del puesto. Esto es importantísimo. El concepto información y formación que tenemos en la jerga callejera no coincide con el concepto jurídico. Cuidado. Se entiende por informado cuando el mando tiene la certeza que el trabajador ha entendido. Pero te puede repetir la lección como un loro, pero luego ser parco en la aplicación. Por tanto, la formación tiene que ser teórico-práctica, en el tajo, para ver el nivel de solvencia, para ver si realmente lo sabe aplicar y en qué medida. Importantísimo. La reforma me va a pedir que yo le asigne un tutor si quiero que ese trabajador que ha entendido, pero que no o no lo sabe aplicar o es parco en la aplicación, el mando sabe perfectamente el nivel de solvencia profesional que tiene que tener ese trabajador para abordar esa tarea que le asigna. Y le responsabiliza, ¿sí?, de que no le deja, venga, va, pues firma aquí conforme te he dado la información y la formación. Venga, va, venga, que vamos jodido de tiempo. No, 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 no. Si ese señor no tiene el nivel de solvencia que requiere el puesto y que el mando lo sabe, le tiene que asignar un tutor para no dejarle ejecutar solo la tarea. Y cuando tenga el nivel de solvencia que requiere el puesto, le levanta la tutoría de ese tutor. Y eso debidamente documentado. Eso no se hace. Y por eso pasan muchos. Fátima, ¿me vas a decir algo?
Sí, iba a decir, es que han salido muchos comentarios, ¿no? Ostras, que no, porque la ley solo habla de la formación presencial práctica. Ostras, ¿cómo puede ser que un grado universitario se pueda hacer online y me estén diciendo esto? Sí, a ver, hablamos obviamente de la formación práctica, pero ahora mismo esa formación práctica, en el mejor de los casos, se hacía pues formaciones específicas, pero no la formación de artículo 19. Estamos diciendo que la formación de artículo 19 va a tener que ser presencial y práctica. Y esto hoy en día, en la mayoría de los casos, no se estaba haciendo. Entonces, sí que se podrá utilizar la formación online para la parte teórica, pero siempre se ha de acompañar de esa formación presencial y práctica, aunque sea un trabajo de oficinas. Y eso es muy fácil, pues bueno, pues que si tenéis un prevencionista propio que una vez haga la formación online verifique que lo ha entendido, como ha dicho Xavier, y explicarle pues la parte práctica, ¿no? En su puesto de trabajo, o si tenéis un servicio de prevención, pues cuando cada vez que venga a vuestra organización, pues que vea que trabajadores han hecho esa formación online teórica y haga la práctica. Eso es lo que nos dice la ley. La práctica te la exigen para asegurarnos de que tiene el nivel de solvencia. Si solo hacemos la teórica, ¿vale? Online, no veremos nunca el nivel de solvencia, no podremos acabar de cerrar el círculo. A partir de aquí, la demostración práctica es la que hace la variable discriminativa. ¿Tiene el nivel de solvencia? Perfecto, le dejo trabajar solo. No lo tiene, le asigno un tutor. Mira, hay otra pregunta muy interesante de Elisa que dice, claro, que entonces el onboarding EPRL también debería incluir esa parte práctica de visita incluso a un taller. Evidentemente, pero más que hecha por el servicio de prevención, hecha por el servicio de prevención y el mando de la sección, que es el que tiene controlado el nivel de solvencia que se requeriría en esas tareas que le va a asignar él. Mm, Lo que busca, trabajo en equipo. Fijaros claro. en el punto 5, más responsabilidad y coordinación. No es que el servicio de prevención vaya por un lado y la cadena de mando por otro, no, que esté integrado, que trabajemos en equipo, el técnico de prevención con el mando del lugar para asegurar el tiro. Y en trabajo de oficinas, que hay varias preguntas. Es que hay una revolución ahora ahí en el chat y lo estoy Sí, leyendo sí. y Bueno, explico un tenemos que Súper poquito. remover interesante. conciencia. He dicho y he explicado que, excepto algunas excepciones, se tendrá que hacer. Una excepción, obviamente, es el teletrabajo. No vamos a ir a casa de la persona a hacerlo. Todo y que se puede hacer una formación de manera virtual, comunicar el técnico con la persona, ¿eh? Todo y eso, ¿eh? Pero bueno, que la ley te dice excepciones justificadas, como puede ser el teletrabajo. Formación de oficina práctica. Bueno, pues hacemos la formación online, el onboarding, etcétera. Oye, y luego pues es dirigirse al puesto de trabajo de esa persona, cómo tiene el diseño ergonómico de su puesto de trabajo, hacer la parte, ¿no? de estiramientos después de la jornada, por ejemplo. Pues esa sería la parte, ¿no? Práctica. ¿Cómo aplica esa parte teórica en su puesto de trabajo, por ejemplo? Me parece que no había Evidente, nada más, ¿no? Así que la formación ya no podrá ser online. Sí, sí, he dicho sí, la parte teórica. Hablamos de la práctica, que va a ser todo y que, como dice Xavier, lo decía la ley del año 1995, pero quedaba todo muy ambiguo. Ahora lo especifica mucho más. para evitar, para mí yo interpreto esto y tú interpretas otra cosa. Pues por eso lo acotan mucho más. Exacto, Lo que está exacto. claro es que lo que pretenden es mejorar las cuotas de eficacia, ¿vale? Y cerrar el círculo. Eso hace de que si nos implican a todas las partes vaya todo mucho más engranado y más engrasado. Por lo tanto, no, nadie puede salir ahí de rositas, ¿no? Diciendo yo no sabía, no, no. Todo responsabilidad y coordinación entre todos los agentes. ¿Sí? Vale, Importante. y estamos llegando a la hora y quería recalcar tres aspectos así antes de acabar que creo que son muy relevantes e importantes, ¿no? Uno de ellos sería el enfoque de género. El enfoque de género que va muy ligado a toda la normativa de igualdad, pero ahora se traslada ya también a la ley de prevención.
El enfoque de género ha de estar en todas las evaluaciones de riesgo, formaciones, etcétera, ¿vale? Y tener en cuenta las diferencias que hay, ya sean biológicas, ¿no? Físicas, biológicas, antropológicas entre los trabajadores. Y, por ejemplo, pues adaptar, por ejemplo, se me ocurre equipos de protección individual real, ¿no? Y con tallas estándares, ¿no? Pues, por ejemplo, para diferentes géneros. Adaptar el puesto de trabajo, máquinas, etcétera. Adaptar en cuanto a también jornadas, ¿no? Bueno, pues esa perspectiva de género, tanto en la evaluación ergonómica, sobre todo, es muy importante, en la evaluación psicosocial, por supuesto, ¿no? Y en cualquier evaluación de riesgos. Yo Segundo os hago aspecto, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis? Dadnos feedback en el chat rápido. ¿Cuántos de vosotros tenéis todas las evaluaciones de riesgos adaptadas a género? Darme feedback, porfa. Porque yo os voy a contar una casuística de la semana pasada. Me voy a una empresa, una chavala del comité de empresa me viene a dar la mano y cuando hace el gesto de darme la mano le salta el guante. Pues evidentemente es un ejemplo, ¿eh? Pero más vale una imagen que mil palabras. No habían comprado, la empresa habían comprado diferentes tallas, pero no para una mano de una persona, mujer con dedos muy menudos. Y la prueba es que pues, le salta el guante. Dime tú qué protección le puede dar eso si no lo tenemos adaptado a la necesidad de la persona, ¿no? la mayoría de personas del chat dicen que sí. Bueno, a, a- a ver cómo, ¿no? A ver cómo, porque ahí, bueno, hay infinidad de aspectos, ¿no? que tendríamos que analizar. El segundo, y ya porque se nos va el tiempo, ¿no? Aspecto que quería remarcar también es la diversidad generacional. Esto ya también lo dice, ¿no? La ley, ¿no? La variable de edad para ajustar medidas y ritmos de trabajo. O sea, ya lo dice de forma explícita el tener en cuenta esa diversidad generacional. Y, y el tercero que quiero decir, ¿no? Y que ahora lo estamos sufriendo, por ejemplo, es la parte de los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Sobre todo el tema de calor. El cambio climático es latente, ¿no? Bueno, pues estamos alcanzando temperaturas, por ejemplo, este año nunca vividas, ¿no? En nuestro país. Por tanto, todos los protocolos de calor, o sea, sí o sí, mediciones de estrés térmico en las organizaciones y de ahí tener un plan de acción, un plan de trabajo, un plan de cómo vamos a adaptar, ¿no? Esos puestos de trabajo a esas condiciones meteorológicas, tener un protocolo de descansos, de agua, de etcétera, y tenerlo previsto. Esto ya también de forma explícita la ley. Y luego también hay que tener en las empresas protocolos frente a catástrofes naturales, y tener de cómo va a actuar la empresa derivado, ¿no? De si hubiera una catástrofe natural. Y eso también lo dice de manera explícita la ley. Creo que es importante remarcarlo, creo que a día de hoy es muy importante el tema del calor, porque sé que hay muchas organizaciones que están mirando para otro lado en este sentido y a las consecuencias y la responsabilidad, ¿no? Primero para el trabajador, para la persona trabajadora, obviamente es lo más importante, pero también pues para el propio empresario, ¿no? El no tener esto previsto y qué le puede suponer. Os voy a contar una anécdota porque el otro día haciendo la compra, hacemos la compra, además de ser profesionales que estamos aquí, tenemos que ir al supermercado, ¿no? Y hacía un calor espantoso y me dijeron las dependientas que la temperatura es la que la propia administración ha determinado para este tipo de superficies. ¿Qué pasa? Que en momentos de extremo calor no vale. Y lo que había era una condensación de humedad dentro que había personas que hasta se mareaban. Sí, sí. Fijaros la incongruencia. A veces la norma también tiene que ser revisada. Por lo que tú decías también, incluso Fátima. Y en las empresas, ¿qué margen tienen de actuación en eso? Si es lo que la legislación te dice, en momentos, por ejemplo, de calor. Claro. Hay margen de absorción, por eso hay que hacer una evaluación específica de estrés térmico para contemplar que las Vale. hacemos en diferentes horas del día y contemplando todas las posibles situaciones. Y a partir de ahí,
un protocolo que se va a aplicar en cada una de esas situaciones, informar a toda la plantilla. Vale. Nos queda una cuestión importante, que además me lo han recordado ahora, que es el tema de la bonificación, porque el texto no lo deja muy claro. ¿Quiénes se pueden bonificar? Habla específicamente de empresas de menos de 10 trabajadores, bonificar la formación. Pero para las otras, ¿se puede bonificar? Vamos a ver, ¿No la se puede? bonificación, esto tiene guasa, ¿eh? No es para abordarlo así pim pam fuego, vuelo pluma, pero Ujú, las empresas intentaban, al amparo de las bonificaciones del Fundae, bonificarse formaciones normativas. Entonces, ujú. esto está recurrido, ¿sí? De entrada, sale un día, sale la ley de prevención y con que no decía nada, pues todas las empresas a bonificarse. ¿Qué pasa? Y hay que contextualizar. Las arcas del tesoro están más secas que la meseta. Nuestro querido gobierno se gasta lo que tiene y lo que no tiene. Por lo tanto, coño, ¿qué intenta? Racanear. Y a mí, ya a una edad, me da igual que me cataloguen o que me cojan ojeriza, pero las cosas por su nombre. Con que no tienen un peso, pues esta buena gente intenta minimizar el impacto del gasto del Fundae. Y aliado con inspección de trabajo en su día, a un iluminado se le ocurre decir, oiga, mire, estas formaciones que son normativas no deberían bonificarlas. Las empresas tendrían que pagarlas. Claro, pues con eso que se ahorra, pues succionar dinero del Fundae. ¿Cuáles dejan? Las que no sean obligatorias y normativas. Esto está recurrido. Como está recurrido, han generado una disposición transitoria hasta que no haya fallo definitivo, ¿vale? Diciendo, oiga, hay que ayudar a las pequeñitas porque si no, cierran el chiringo. Y por eso, ¿vale? Las de 10 sí o sí se les deja, todo y que sean normativas. Las otras, estamos en una situación Justo. en el limbo, para decirlo de alguna manera, hasta que no haya sentencia definitiva. Yo Pero no mientras digo, tanto se quedan créditos de Fundae siempre por gastar año tras año. bueno, pero es que, repito, se quedan sin gastar las empresas, pero esos recursitos, ¿dónde van a parar? A los intereses de nuestro querido gobierno, ya sean de Donde sea. derechas o de izquierdas, ¿eh? El Sí, problema es sí, que no. gastamos lo que no tenemos. Por lo Ujú. tanto, en lugar de ayudar al tejido empresarial, pues bueno, repito, y no quiero entrar en política, pero es que ya veis que me hierve la sangre, porque, jolín, no, las empresas han pagado lo que tocaba para poder luego revertir parte de este pago en beneficio propio para formación. Mi reflexión es, ¿qué más da que sea? Hombre, bonificar un curso de macramé, no, eso ya lo entiendo. Pero, joder, un curso de extinción de incendios, compréndame el sentido, si es para el beneficio de los trabajadores, coño. Bueno, Totalmente, pues totalmente. la situación está así, ¿sí? Me queda una Evidentemente, pregunta última. Me queda una pregunta última como resumen de varias que han hecho aquí, porque evidentemente, claro, la situación preocupa. Todo esto, todos estos cambios que propone el proyecto de ley, ¿supondrá un aumento de costes para las empresas? pues depende, y tú me dirás, ¿y de qué depende? Como dice la canción, pues de cómo hagas tu plan estratégico de abordaje, ¿vale? En principio, si hacemos las cosas bien, claro, depende del punto de partida donde estemos. Una empresa que más o menos está haciendo las cosas bien, le va a requerir un plus de método, pero no le penaliza el bolsillo. Simplemente reajustar el cómo lo hago. Claro, Ya. con que habrá mucho más control, fíjate el punto 5, más responsabilidad, coordinación, mucho mayor control y rendición de cuentas por resultados que no por tenerlo en papel. Pues evidentemente las empresas que se han quedado en el papel y no lo han aterrizado, pues evidentemente van a tener un incremento de coste, porque ahora estarán mirados con lupa.
Yo aquí Yo quiero no hacer sé un si... apunte, quiero Sí, hacer un pequeño apunte, Fátima. que no va a ser un coste, va a ser una inversión y está demostrado. O sea, es que va a haber un retorno a la inversión, porque si trabajamos en poner a la persona en el centro, en mejorar la cultura preventiva, en mejorar la formación, en evaluar esos riesgos psicosociales, es que vamos a tener menos accidentalidad, menos absentismo, menos rotación y todo va a ser en positivo, ¿no? Y entonces el retorno a la inversión va a estar y para nada va a ser un coste. A priori, sí, claro, a priori. Ahora tengo de tener un prevencionista propio, ahora tengo que formar de manera presencial, eso son más horas de técnicos, pero es que es algo que ya se tenía que haber hecho. Es algo que, por ejemplo, nosotros ya predicamos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, han puesto en el papel lo que tenía que ser de hace mucho tiempo. De todas maneras, el pasar del qué al cómo lo hago es la variable discriminativa de que sea un coste o una inversión. El ideario es el que dice Fátima, pero depende de cómo lo hagas. Sí, eh, tú puedes tirar directamente a la diana con la pistola y la bala que te entre en el 10, en el 9 o en el 8, sí, porque vas apuntalado, o puedes tirar aspersión. El método del plan de ejecución es el que marcará la variable discriminativa de si esto es un gasto o esto es una inversión. Sobre el papel es como dice Fátima, pero luego dime cómo lo pones en práctica y te diré la eficacia que vas a tener. Hay que tener el mapa claro y conciso, sobre todo de aquellos puntos más que son ahora mismo de dolor, que requieren una intervención mucho más rápida y a partir de ahí, como tú decías al principio, creo que lo has dicho tú, no es cuestión de tener mucho, sino acotado, pero muy bien hecho. Porque a partir de ahí siempre podrás construir y además podrás justificar ante una hipotética inversión que tu posicionamiento es correcto y además que es convencido. En cambio, si no tienes las cosas deslavazadas, como argumentario ante la inspección, y yo que hablo con los inspectores, ahí les cuesta mucho más darle trazabilidad a las actividades de una sociedad, de una organización en estos temas, ¿eh? Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Y a lo mejor no van tanto por el coste, que yo creo que para las empresas en algunos casos sí lo va a ser, pero sobre todo complejidad. Complejidad porque algunas os va a pillar ya con los deberes medio hechos, pero otras muchas pues no, porque es verdad que para mí el salto es importante. Solo pensar en el tema de adecuación por género y si salimos de los géneros tradicionales, los riesgos psicológicos o psicoemocionales, pensados desde perspectiva de diversidad de género, a mí me parece mucho pensar. Me parece que es muy complicado hacerlo. Y ahí yo creo que vamos más un poco al tema de la complejidad más que el coste. Y para eso, bueno, nos Por leeremos. eso nosotros siempre hacemos mención a cuidado, cuidado, cuidado con los compañeros de viaje, Eso porque es. eso evidencia mucho más la necesidad de tener servicios de prevención que sean, que no hagan papeles, que los papeles Ya. estén implícitos en la actividad, pero que a la hora de la verdad lo que hagan es realmente asesorar de cómo lo hago para conseguir cotas de eficiencia. Sí, Exactamente. esa es la realmente la variable discriminativa, la selección muy buena de los compañeros de viaje Ujú. para que se impliquen, para que vuestros trabajadores vean a esas personas como una prolongación de la estructura de su propia empresa, más que un tío que viene, toma datos, te manda un informe y ya te lo harás. Ese arremangarse conjuntamente con la empresa para la gestión del cambio es realmente donde hay el valor añadido. Y eso va con todo tipo de proveedores, ¿eh? Que no solo, no solo aplican esto, yo creo que están cambiando mucho las cosas. Está la complejidad que o eliges muy bien, porque te tienen que ayudar a hacer ese mapa. Y aquí ya no estoy haciendo apología ni de acción preventiva ni de ningún otro actor. En general, y por lo que yo veo, hay que fijarse muy bien con quién quieres emprender unos cambios que tienen difícil vuelta atrás porque ahora, bueno, pues precisamente la velocidad a la que vamos hacia adelante no te permite frenar y esto en grandes errores, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta aquí. Como veis, bueno, el objetivo de la sesión sobre todo era empezar a hablar de esto con ese mapa general, pero es que han salido muchísimos temas que aterrizan un montón las dudas de una normativa que, como siempre, pues tiene lagunas.
y ya estamos acostumbrados a que las tengan, pero no podemos acostumbrarnos a que nos dejen convivir con ellas, porque luego en la práctica pues a lo mejor nos encontramos pues con cuestiones que, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, pues en posteriores sesiones y sobre todo pues en posteriores escritos de RH intentaremos empezar a seguir desgranando todo lo que hemos hablado aquí con nuestros compañeros Xavier y Fátima, que como siempre pues ha sido una sesión muy aclaratoria, creo yo, y por lo que están diciendo los asistentes también. Así es que gracias a los dos. Yo os diría que hemos puesto, si entráis en nuestra comunidad, ¿vale? En la web de Acción Preventiva podréis descargaros, podéis miraros todos unos checklists de autodiagnóstico que os ayudarán, que os llevarán de alguna manera de la mano a tener la radiografía del estado de situación respecto a lo que nos van a pedir, y ahí podéis coger y ya trazar vuestro libro de ruta básico para la gestión del cambio. Más que llevarlo todo como un tutum revolutum, pues hemos intentado, de hecho lo hemos intentado para nuestros clientes, pero lo hemos universalizado, dado que este tema genera mucha inquietud, ¿vale? Pues repito, no tiene password restrictivo y podréis Sí, coger, no, está verlo abierto. y así, pues de alguna manera os sirve de ayuda. No obstante lo anterior, si os encalláis en algún recodo del camino, oye, nos cogéis, conectáis al info@accionpreventiva.com y, oye, gustosamente Fátima o yo mismo, pues os aclaramos lo que preciséis. Pero repito, no se trata de rentabilizar nada, se trata de compartir el conocimiento y que os tracéis cada uno de vosotros vuestro libro. Como os decía al principio, vamos a compartir el vídeo de la sesión, el resumen, y lo que vamos a hacer también es ver las preguntas que se hayan podido quedar por contestar. Yo os las paso ahora también, Fátima y Xavier, y si consideráis que bueno, pues podéis darle respuesta incluso No, directamente, todas pues serán contestadas, por vale, supuesto. porque hemos hecho lo que hemos podido, pero también tenemos que ser justos con el tiempo de vuestro y con el de nuestros asistentes, que seguís muchos conectados todavía, así es que nada, supongo que entonces ha sido de mucho valor. Gracias a todos nuestros ponentes, gracias a todos los que os habéis conectado, que tengáis unas estupendas vacaciones y descansadas, que para eso están, y nos vemos a la vuelta. Un abrazo a todos. Muchas Un abrazo a gracias. todos. Hasta luego. Hasta Gracias luego. por vuestro tiempo. A vosotros.